Papá de Devani da ultimátum a Fiscalía de Nuevo León. Les doy este último voto de confianza. Liberaron al papá de Yoavi. Y el operativo de la Marina por tierra, mar y aire en Michoacán. Bienvenidos al Caporal del 4 de agosto. ¡Comenzamos! Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, una trabajadora se negó a ser revisada por personal de seguridad al ingresar a las instalaciones del Centro Médico Nacional La Raza en la Ciudad de México. Según los trabajadores de este centro médico, los policías que resguardan el lugar son abusivos y dan malos tratos a estos empleados. Lo cierto es que este miércoles 3 de agosto, policías y trabajadores del centro médico se agarraron a golpes, a empujones y a mentadas. Aventaron una escoba. ¿Y cómo va el caso de Devani Escobar? El papá de la joven Mario Escobar dio a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León 15 días para que dé con los responsables de la muerte de su hija. Pues criticó que pese a que ya se hizo un tercer estudio a los restos de la joven, han pasado 2 semanas desde entonces y no hay ninguna línea de investigación ni se han dado con los responsables. En caso de que no dé con ellos, dijo que va a tomar acciones, las cuales no reveló. Me dan 15 días, les doy este último voto de confianza por estos 15 días. Si no, bueno, pues a ver qué medidas o qué estrategias vamos a tomar, porque pues ya es mucho tiempo, ya casi 4 meses de que no tenemos ninguna línea de investigación de algún sospechoso. Ayer te traje este video a este canal sobre la desaparición desde el pasado lunes 1 de agosto de José López Robles, papá de Yoawi, el niño cantante que se viralizó en un spot de Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Para cuando te traje este video ya había decenas de agentes buscándolo y su situación era como desaparecido. Este miércoles 3 de agosto la Fiscalía de Zacatecas reveló que José López estaba privado ilegalmente de la libertad, secuestrado. La revelación la hizo el titular de la Policía Ministerial, Francisco José Murillo Ruiseco, quien aseguró que para la tarde ya había 83 elementos a bordo de 22 vehículos buscándolo en el municipio de Valparaíso, en Zacatecas. Sin embargo, para las 9 de la noche con 36 minutos, el partido Movimiento Ciudadano informó en sus redes sociales que el papá de Yoawi ya había sido encontrado. Te muestro el comunicado en donde señalaron que fue encontrado con vida a salvo y que ya estaba siendo trasladado para llegar con su familia. Un comunicado que se adelantó a las autoridades de Zacatecas. Ayer también te traje este video a este canal, te muestro la imagen miniatura sobre el cómo mineros quedaron atrapados en un pozo de carbón luego de que se rompió una pared y se coló el agua. La cifra de trabajadores que estaban en el pozo y los que habían logrado salir de él aún era incierta. Algunas autoridades ofrecían unas cifras, otras, como por ejemplo el gobernador o como la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Bueno, fue hasta la mañana de este jueves 4 de agosto que la Coordinación Nacional de Protección Civil informó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la cifra de víctimas. 15 mineros atrapados inicialmente, 5 lograron salir, 10 permanecen hasta hace unos minutos en el lugar y los 5 que lograron salir fueron enviados a una clínica. 2 fueron ya dados de alta, 3 permanecen bajo supervisión médica en un estado que no fue detallado. La Secretaría del Trabajo informó que la mina inició operaciones en este mismo año y que no tenía denuncias de anomalías en su contra. Y por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el patrón de la mina, cuya identidad no fue revelada, está registrado y al corriente con sus cuotas.
Hasta este momento, autoridades estatales y federales no han querido revelar la identidad del patrón. Esto dijo hace apenas unos minutos la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Tenemos a 10 mineros atrapados y 5 mineros lesionados, mismos que lograron salir y se revisa la atención médica. Están recibiendo la atención médica en una clínica cercana a Sabinas, es una clínica del IMSS. 2 de ellos ya fueron dados de alta, así es que se encuentran 3 mineros en esta clínica del IMSS. Y en Uruapan, Michoacán, apenas les quitaron unas camionetas blindadas a un grupo delictivo y un día después, ayer miércoles 3 de agosto, también en Uruapan fueron encontrados 11 cuerpos. 9 hombres, 2 mujeres en una huerta de aguacate. Esto fue informado por autoridades estatales que detallaron que los cuerpos estaban en estado de descomposición, se encontraban semienterrados en fosas clandestinas ubicadas en la comunidad de El Llanito y aún no han sido identificadas estas víctimas. Lo cierto es que la zona actualmente está siendo disputada por 2 grupos delictivos, además de que ha surgido un grupo de autodefensas para tratar de contener a la delincuencia organizada. Bueno, de presuntos autodefensas, así es como ellos se han autodenominado. Al momento, ninguna autoridad ha dado más detalles sobre este hecho que ocurre luego de un día de que te traje este video a este canal del aseguramiento de monstruos blindados en Uruapan. Hecho reportado, como te decía, un día antes del hallazgo de estos 11 cuerpos. Te dejo el link de este video en la descripción de esta transmisión. La Secretaría de Marina ha informado de un aseguramiento de grandes dimensiones. 1.600 kilos de coca y 432 litros de huachicol. Para ponerlo en perspectiva, a finales de julio, la Policía de la Ciudad de México y agentes de la Fiscalía Capitalina aseguraron un cargamento similar de alrededor de 1.680 kilos de coca. Se trató del más grande aseguramiento de esta sustancia en la Ciudad de México en los últimos 20 años. Calcularon que esta mercancía tenía un valor de 400 millones de pesos en el mercado negro mexicano, que si hubiera llegado al estadounidense, su valor se hubiera duplicado. Sobre este decomiso te traje este video a este canal. Te voy a dejar también el link en la descripción por si quieres los detalles. En esta ocasión el aseguramiento no fue en la Ciudad de México y no corrió a cargo de policías capitalinos. Ocurrió en el municipio de Aquila, en Michoacán, y el operativo lo realizaron elementos de la Secretaría de Marina. Además del aseguramiento, hubo 3 detenidos. El operativo se hizo por aire, mar y tierra. Te muestro imágenes de esta acción. Primero, un avión Persuader localizó una embarcación presuntamente furtiva con 3 motores fuera de borda y 2 unidades de superficie que efectuaron el patrón de vigilancia e intercepción. Tras ser encontrados, los tripulantes aumentaron la velocidad y llegaron a la playa y lograron darse a la fuga. Ya por tierra, personal naval en vehículos interceptó la embarcación y la aseguró con todo y la carga que llevaba. Ese mismo día fue asegurada otra embarcación con la participación de un helicóptero Mi-17 y un Panther. Apenas unos minutos en la conferencia matutina de este jueves 4 de agosto, el subsecretario Ricardo Mejía hizo mención de este operativo, cuyas imágenes estás viendo en este momento, que aunque apenas fue dado a conocer ayer por la Secretaría de Marina y hoy informado en la conferencia matutina, detalló que las operaciones ocurrieron, el subsecretario dijo que las operaciones ocurrieron en los últimos días de agosto. Y las englobó esta acción con otros aseguramientos también realizados en el estado de Michoacán. Te comparto lo dicho por el subsecretario de Seguridad hace apenas unos minutos de este 4 de agosto. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. También informamos que por parte de la Secretaría de Marina, entre los días 29 y 30 de julio, se logró la detención de 12 personas y el aseguramiento de diferentes armas, equipo balístico, drogas y vehículos en diferentes zonas. En el caso de Aquila, Michoacán,
se detuvo a 3 infractores de la ley y se aseguraron 1.6 toneladas de cocaína, es decir, 1.600 kilogramos de cocaína que impactan en una afectación económica a la delincuencia organizada de 400 millones de pesos. Se aseguraron 2 embarcaciones menores, 800 litros de combustible, entre otros instrumentos, y con este aseguramiento se tiene un total durante el año de 15.646 kilogramos de cocaína, es decir, 15.6 toneladas, lo que representa una afectación de más de 3.900 millones de pesos. Siguiente.